Buen día tengan todos los que ven este video, en el cual vamos a detallar los temas centrales en los que basaremos el examen de este segundo trimestre. Para ello voy a utilizar las actividades que hemos realizado en la guía MDA. Mencionarles que el examen se va a constar de 4 asignaturas únicamente, que sería español, matemáticas, ciencias naturales e historia. Entonces, iniciando con español, vamos a ver aquí ciertas actividades en las que debemos de centrar, pues, la preparación para este examen, ¿verdad? El caso de español, el primer tema importante, que es el primer proyecto que se vio en el segundo trimestre, pues es el que tiene relación con los cuentos, específicamente cuentos de terror. Entonces, identificar las partes del cuento, en este caso inicio, nudo y desenlace, saber en qué consiste cada una de estas partes, diferenciarlas y bueno, identificarlas ya sea en qué consiste o dentro del mismo cuento, ¿verdad? Otros detalles sobre el cuento de los cuentos de terror más en específico, es decir, qué palabras se utilizan para que un cuento tenga ese aspecto terrorífico. También sería importante verlo para el estudio de este examen. De ahí nos iríamos al siguiente proyecto, que es el de instructivos. En este caso vimos instructivos para juegos de patio, pero igual puede tratarse de una receta o de la construcción de un mueble o de alguna otra herramienta, ¿verdad? Entonces, igual conocer las partes de los instructivos, que va desde el título, materiales o ingredientes, en este caso materiales en el caso de los juegos de patio que se requieren, y instrucciones que hay que seguir para llevar a cabo ese juego. Entonces, partes importantes que identificar. Igualmente que los niños conozcan las partes, los materiales, el nombre de algún juego de patio para que lo puedan explicar de ser necesario en el examen. El siguiente, el siguiente tema que vamos a ver en la asignatura de español, nos vamos a ir hasta las obras de teatro. Igual tiene cierta relación con los cuentos, pero sí saber diferenciar uno del otro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una obra de teatro? Sabemos pues que la obra de teatro se representa en un espacio, los personajes interpretan a un personaje del cuento, los actores, perdón, interpretan a un personaje del cuento, entre otras características. Igual, analizar la guía nos va a servir para poder estudiar y si quieren complementar con la información que contiene su libro de español en este caso, pues también pueden hacerlo, ¿verdad? Y como último punto adicional sería las cartas de opinión. Igual, aquí diferenciar en qué consiste una carta formal de una informal, con la información tanto que viene aquí en la guía como con la que encontramos en nuestro libro de español. Yo les recomiendo que esta página, que en la guía MDA es la 66, donde se realiza una pequeña evaluación de los temas, pues que la realicen, que la tomen en cuenta para estudiar y para que se puedan apoyar, ¿verdad? Si nos pasamos a matemáticas, igual los temas son muy variados. El primero de ellos es el de los cuerpos geométricos. Identificar en un cuerpo geométrico su nombre, el nombre del cuerpo geométrico, ya sea pirámide o prisma, que son los principales que se analizan. Las aristas, que son las líneas que divide cada parte de un cuerpo geométrico. Los vértices, que son los puntos donde se unen distintas aristas. Las caras, que son los lados, por así decirlo. Y las bases del cuerpo, que sería donde se puede sentar, por así decirlo, el cuerpo geométrico. Por ejemplo, las pirámides. Por ahí, si analizamos, las pirámides solo tienen una base y los prismas por lo general tienen dos bases. Entonces ese sería el primer tema importante. De ahí nos vamos a ir al análisis de información, al análisis de datos, ya sea en tablas o en gráficas. Es importante que reconozcan la información que se ofrece tanto en una gráfica
como en una tabla y que puedan interpretar la información que ahí viene. El siguiente tema sería identificación de fracciones, comparar fracciones, qué fracción es más grande que otra, o también comparar fracciones con números decimales, que va por ahí venir en el examen, para que lo tomen en cuenta también. El siguiente tema son los múltiplos, que en este caso yo los mencionaba que son los números que aparecen dentro de una tabla de multiplicar. Por ejemplo, los múltiplos de 9 son todos los números que aparecen en la tabla del 9. Por ahí le pueden dar para estudiar, porque también igual ahí nos vamos a encontrar alguna preguntita relacionada a ese tema. El siguiente tema sería este que vemos aquí, comparar las unidades de medida, ya sea de medir distancias o medir peso, comparando el sistema inglés con el sistema decimal, que es el que nosotros manejamos. Otro tema más que vemos aquí es el volumen de los cuerpos geométricos o el conteo de cuadritos, el conteo de centímetros cúbicos, de metros cúbicos, para que también lo analicen ahí brevemente en la guía, se puedan apoyar de esos temas. Aquí vamos a avanzar un poquito más. Esta sería, aquí la comparación de promociones, es decir, qué compras nos conviene más realizar. Lo encontramos aquí en la página 142 y 143. Igual como les decía con español, si quieren ampliar la información, estudiar un poquito más, igual nos podemos ir al libro de desafíos, que ahí vienen los mismos temas y son las páginas que hemos estado realizando estas semanas. Y por último vamos a ver las sucesiones numéricas, ya sean aritméticas o geométricas, ¿verdad? Sabemos que unas se van sumando o restando y las geométricas pues se van a ir multiplicando. Para que lo tomen en cuenta, nos podemos encontrar tanto con las aritméticas como con las geométricas. E igual, la misma recomendación que en español, pues que nos vayamos a estas páginas que están al final del trimestre. Aquí marca 151 y 152. Contestemos ese segmento de la guía que nos va a servir para reafirmar todos los temas e igual para estudiar. En el caso de ciencias naturales, nos vamos a centrar en algunos temas como los que vemos aquí, que sería la contaminación o las acciones que podemos hacer para evitar la contaminación. Ese sería uno de los temas que vamos a trabajar. De ahí nos vamos a pasar al de el cuidado igual. Seguimos con cuidado del planeta, con las 3 R's, que sería la actividad con la que se realizó el cartel, que reconozcan las diferencias, en qué consiste cada uno de estos conceptos, reducir, reciclar, reutilizar, que los diferencien, que los reconozcan. El uso de las energías y el ciclo del agua también. Por ahí un esquema con el ciclo del agua va a aparecer que lo pueden explicar o identificar sus partes, sus fases, ¿verdad? El siguiente tema que vamos a ver, igual con la naturaleza, si se fijan, todos estos temas que vienen en este trimestre, pues tienen que ver con el cuidado del planeta, con la contaminación, con el cuidado del agua, con la reducción de la contaminación, cómo podemos aportar para que el planeta se contamine menos o cómo podemos hacer para solucionar algunos problemas de contaminación que ya existen, ¿verdad? Eso sería en torno a lo que gira este trimestre en ciencias naturales. Y como tema adicional, el que estuvimos viendo la semana pasada, que es el de las máquinas simples, ¿verdad? Aquí nos aparecen algunas, la polea, la palanca, la rampa. Igual ahí sí se les recomiendo que en el libro de ciencias naturales busquen este tema, ya que ahí se explica un poquito mejor. Y ya como última asignatura de historia, prácticamente nos vamos a centrar en
en dos culturas diferentes, en dos etapas diferentes de la historia. Una que sería el estudio de estas culturas, de la cultura mesopotámica, de la egipcia, de los chinos, que fue lo primero que vimos en este trimestre de historia. Y la segunda parte nos vamos a ir con las culturas que estuvieron en Mesoamérica, como lo es la olmeca, la azteca, que es prácticamente el último tema que vimos en historia, ¿verdad? Igual aquí sí les recomiendo que nos vayamos al libro y que estudiemos los tres periodos en los que se divide esta historia, que sería preclásico, clásico y posclásico, ¿verdad? Lo estuvimos viendo las últimas semanas, tanto en español como historia, entonces sí es importante que repasen esa parte de los temas. Recordarles que la guía nos va a ser de utilidad y que yo no me voy a basar nada más que en la guía y en algunas partes en sus libros, ¿verdad? Entonces, si estudian esas partes ustedes, si se basan en su guía, si se basan en sus libros, no tendría por qué haber mayor dificultad. No vamos a incluir información en el examen de temas que no se hayan visto y tampoco nos vamos a ir a rebuscar información muy compleja. Nos vamos a ir a lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Directo a lo que estuvimos viendo. Y pues yo espero que si estuvieron durante las semanas entregando regularmente sus tareas, estuviste realizando tus tareas regularmente y haces un repaso a conciencia de tu guía y en parte de tus libros, pues no vas a tener mayor dificultad en contestar tu examen. No va a ser nada que no hayas visto, entonces yo creo que el examen va a ser un ejercicio para que nos demos cuenta qué tanto realizamos las tareas que se estuvieron dejando a conciencia, ¿verdad? Qué tanto esmero, qué tanto esfuerzo estuvimos poniendo y se va a ver reflejado directamente en el examen. Yo estoy seguro que aquellos que estuvieron entregando sus actividades de manera semanal, de manera constante, sin fallar, esos van a tener el examen fácil, ¿verdad? Entonces, igual, no se confíen, les recomiendo, como les digo, empiecen por la guía, que es donde está, vamos a decir, más resumida la información. Y también les recomendaría yo que empiecen por los temas que consideren más complejos ustedes, de verdad. Muchos me expresaban que matemáticas era donde tenían más dudas. Bueno, entonces vámonos a matemáticas primero. Si esa es tu duda, vámonos primero a matemáticas. Estudia los temas que consideres más complejos y de ahí estudia los otros, ¿verdad? Los que tal vez ya no sean tan difíciles, que tal vez nada más ocupen una pasadita, una repasada o dos, ¿verdad? Bien, con esto concluimos el video y les deseo mucho éxito el día del examen.